Esto es Error de conexión. El día de hoy hablaremos acerca de una demanda que está postulando la Cámara de Diputados de Paraguay contra el gobierno boliviano en forma de resarcimiento por una enorme cantidad de hectáreas, las cuales fueron consumidas en el fuego que consumió la Amazonía. También el presidente de Facebook alerta a sus inversionistas gracias a las últimas declaraciones que se han filtrado en las que él admite que puede llegar a tener una denuncia contra su gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual es actual presidente de México, acaba de lanzar medidas las cuales investigan ciertas acciones de corrupción dentro de sus filas, las cuales favorecían no solamente a artistas, sino también a otras personalidades en el país. Y por último, como tema central, estaremos hablando sobre el desequilibrio de poder en el gobierno del Perú. Esto y más hoy en Error de Conexión. El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina Error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf. Yo soy Maniac. Y esto es Error de Conexión. Una semana más iniciando el mes de octubre, pero de manera muy trágica, especialmente para el país de Ecuador, la cual actualmente está viviendo una ola de violencia, todo debido al acciones las cuales quitan beneficios a lo que sería el subsidio de la gasolina en este país. Hemos visto que en varios países de Latinoamérica se ha adoptado por una medida un subsidio, una forma de reducir los costos de este mismo líquido, pero lastimosamente dependiendo de la economía de cada país, del Producto Interno Bruto y de la demanda que existe ante esto puede variar y actualmente se encuentran en un caos. En su momento Bolivia pasó por lo mismo, por el llamado gasolinazo, igual forma en México, entonces vemos que sí, somos demasiado dependientes de esto, pero el día de hoy vamos a empezar con algo muy local que ha venido sucediendo. Claro, pero antes de comenzar y tocar ese tema, quiero lanzar toda mi culpa y también todos nuestros sentimientos en favor de aquellas personas que están pasando por estos días de violencia en Ecuador. Bueno, y para empezar, como siempre, les recordamos que se pasen por cada una de nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y Castbox. Y no se olviden que en cada una de estas nos pueden dar al botón de seguir para no perderse ninguno de los episodios que cada semana les traemos. Y adicional a eso, también en YouTube pueden darle al botón de suscribirse para que de igual forma no se pierda ninguno de nuestros episodios. Adicional a eso, también estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, donde esperamos sus comentarios a cada uno de los temas que estaremos tratando el día de hoy y en episodios anteriores. También tenemos un canal en YouTube, ¿verdad? Claro que sí, y como lo veníamos diciendo, los invitamos a que se suscriban porque en esta comunidad está creciendo cada vez más. Y si es que por alguna razón quieres dejar tu comentario en privado, eres bienvenido a nuestro buzón o al inbox también conocido. Bueno, sin nada más que decir, iniciamos con todo el recorrido de noticias que sucedió esta semana. Gracias por estar junto a Error de Conexión y vamos a iniciar con una noticia que involucra a dos países, Paraguay y Bolivia. Esta semana la Cámara de Diputados está instaurando y pidiendo al presidente de Paraguay que levante una norma y también un pedido de resarcción por el daño que ha sufrido este país por el fuego que se ha extendido desde Bolivia hasta esta región del Paraguay.
Sin embargo, cuando la noticia llegó a oídos de nuestros políticos bolivianos, ellos lo recibieron de la peor manera. Y bueno, ¿qué podemos comentar respecto a esto? ¿De quién es la culpa? Tenemos que recordar los antecedentes que sucedieron justamente el 18 de agosto, o por lo menos tenemos la idea de que comenzaron ahí por medio de los medios de comunicación. Bueno, durante este incendio que actualmente todavía sigue teniendo pequeños rastros dentro de toda Bolivia, parte de la Chiquitanía y lo que sería en Brasil, es bastante justificable y necesario que ellos nos acusen nosotros de haber contagiado este fuego, porque lastimosamente no se pudo apagar a tiempo. También recordemos que nosotros mismos como bolivianos y como parte del gobierno estábamos pidiendo una cierta resarción y incluso palabras de los presidentes y autoridades de Brasil, porque a ellos les estábamos culpando del inicio del fuego. Inicialmente sí, y era bastante absurdo porque tomando en cuenta el inicio del fuego que se dio en Brasil, había una significativa distancia, porque en Bolivia el fuego que inició en la Chiquitanía eran desde las zonas en las que actualmente se estaban haciendo los chaqueos. Lo venimos reiterando desde que salió esta noticia. Los chaqueos que se generaron son incendios provocados por los pobladores, en los que gracias a una ley que había aprobado el presidente Evo Morales Ayma de Bolivia, él dio pie a que se iniciara esta quema. Entonces muchas personas consideraron que era necesario quemar para tener un espacio donde trabajar la tierra. Entonces los incendios fueron completamente provocados en el área de Bolivia sobre todo, y estos se han extendido hasta llegar hasta lo que sería el Paraguay. Entonces en ese sentido sí, nosotros como Bolivia somos culpables de que el fuego se haya extendido, porque este pensamiento tan retrógrada de que a través de la quema es la única forma de sanar la tierra o de encontrar un territorio para que sea fácil de producir alguna materia prima, no es cierto. Existen nuevos métodos y lo venimos reiterando siempre. También recordemos que el presidente Evo Morales dijo en sus palabras que podrían haber la oportunidad de ofrecer a las familias la oportunidad de realizar 1 o 2 chaqueos al año para que puedan tener tierra sana o donde cultivar. Y esto es apoyo también a esa situación. Ahora, partamos por el punto de que el gobierno local tiene y se aferra a la teoría de que el incendio se inició en Brasil y que comenzó por medio de los focos de calor. Esta teoría no es nuestra, es la idea que está arraigando el presidente Bolsonaro desde el inicio, que los medios le pidieron una respuesta de lo que había sucedido. Y es una completa mentira, porque estamos hablando de la Amazonía. Es una de las áreas más húmedas del mundo entero, donde los incendios naturales o por situaciones y focos de calor no se dan con facilidad. Son un fenómeno extremadamente raro que sucede en áreas donde puede ser que haya llegado una sequía o un malestar dentro del propio bosque, que haya permitido que los troncos se sequen y que exista un incendio de esa magnitud. Pero en este caso no. El Amazonas se encontraba completamente sano, saludable, y pese a eso, justamente hubo todos estos incendios. Ahora, el gobierno de Paraguay también está fallando en otra situación. Ellos están pidiendo que el gobierno boliviano dé un resarcimiento a lo que está pasando y la situación en la que están viviendo, pero no tienen que tomarlo por esa medida, sino más bien tendrían que estar pidiendo de que el gobierno boliviano por fin pueda acabar con el fuego y que busque la solución para evitar más chaqueos en esta zona. También sería, como lo veníamos diciendo desde el episodio que le dedicamos a este tema, buscar una solución conjunta que, más allá de ser un problema local según el país al que pertenezca este territorio, parte del Amazonas en el que se encuentre, hay que encontrar una solución internacional para el cuidado de este área en específico, porque tiene que ser cuidado por todos, no solamente por el país, que muchas veces tiene problemas políticos o que diferentes líderes no quieren hacer nada al respecto. Tiene que ser un problema de la humanidad entera. Sí, pero muchos países lo miran de largo. ¿Por qué situación? Porque una asociación entre países es demasiado complicada. Incluso la intervención de fuerzas o actualmente de activistas entre ambos países está causando mucha polémica. Demasiada. Realmente el cambio que se tiene que hacer es significativo en la mentalidad y en la forma de proceder de los políticos. Porque sí, yo digo que Bolivia sí tiene la culpa de que todo este incendio se haya incrementado tanto. Es culpa nuestra de que se haya producido, incluso porque nosotros iniciamos el fuego por los pobladores de
de esta zona, de esa región en específico, por la ambición que sintieron, por esa oportunidad que supuestamente sintieron, sin pensar en los daños que iban a venir a futuro. Incendiaron y inició todo esto, pero al mismo tiempo llegó hasta el Paraguay por culpa nuestra. Pero más allá de echarnos la culpa, tendríamos que buscar una solución. Si bien nuestro gobierno en Bolivia no está haciendo nada significativo realmente al respecto, está rechazando la mayor parte de la ayuda internacional, no está dando un nivel de alerta internacional en el que se declare estado de emergencia a Bolivia por esta situación, porque realmente ya son casi 2 meses en los que no ha hecho ningún tipo de declaración del verdadero daño que se está sufriendo, porque ya son más de 3.000 hectáreas que se han quemado, 3.000 millones de hectáreas. Entonces es muy preocupante, es alarmante, se tiene que hacer algo, pero Paraguay no tiene que estar en este momento donde todavía no se ha sofocado por completo este incendio, venirnos a reclamar. De momento no es loable, no es considerado utilizar este tipo de argumentos. Más adelante se tiene que ver y analizar con instancias internacionales que sí, en algún momento, si nosotros hemos tenido la culpa, pero no se tiene que culpar a todo el Estado boliviano, sino también a las autoridades que no han tomado las decisiones adecuadas en su momento. Entonces todo esto se tiene que evaluar de forma correcta y coherente. En Paraguay sí, tiene razón, lo vuelvo a decir, pero no es el momento de hacer la demanda. Más adelante van a tener la oportunidad, y asimismo Bolivia va a tener la oportunidad de responder de forma acertada. Bolivia tiene que responder por lo que sucedió. Y también dejémonos de este discurso descabellado en el que supuestamente Brasil nos contagió el fuego. Son tonterías completas, porque la distancia, simplemente busquen uno de los mapas en los que ha aparecido todo este incendio. La distancia es demasiado considerable como para que ellos nos hayan podido contagiar un incendio a más de 3.000 kilómetros. Bueno, vamos al extremo. Si es que en algún punto se hace viable la demanda, ¿cuánto crees que pediría el gobierno paraguayo? Hay que evaluar, por eso, primeramente los daños que ha sufrido, qué regiones han sido más afectadas, y aparte porque esto no solamente daña el medio ambiente, sino daña los ecosistemas diferentes que estaban habitados ahí. Muchas veces daña muchas estructuras que estaban implantadas ahí, centros y laboratorios de investigación en el Amazonas que se encontraban, también las tribus indígenas que estaban repartidas por todo este lado, tanto por el lado boliviano, brasileño y paraguayo. Todos tenemos pérdidas. Si se va a llegar a una demanda, se tiene que evaluar cada uno de estos, y para también posterior tomar políticas de protección a las mismas, no solamente en un resarcimiento económico, sino en medidas de prevención y de capacitación también a los diferentes gobiernos, y generar una tercera instancia la cual pueda velar por completo por el Amazonas, porque se tendría que tener una organización específica que vele por estos grupos y reservas naturales tan grandes que son para el mundo, ni siquiera es para una persona como tal. Bueno, lo más importante es tu opinión, pero queremos recordar a todos los representantes bolivianos y todas las personas que tienen poder político que ya dejen de ponerse la máscara de que todo está bien, porque nada está bien en Bolivia. Si no hacemos algo, peores situaciones van a suceder, o lo que hemos salvado en la Amazonía puede volver incluso a estar en llamas. Así que les pido que pongan su mano en el pecho y tengamos la oportunidad de hablar con los representantes paraguayos para llegar a un acuerdo mutuo. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Esta vez vamos al país del norte de los Estados Unidos, donde esta semana fue rodeada de polémica, ya que una de las representantes, la cual está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, dio una declaración demasiado fuerte en la cual decía que si ella llegara a la presidencia, estamos hablando de la señora Elizabeth Warren, ella dijo que cuando llegue a la presidencia va a destruir el conglomerado y los monopolios que simbolizan las redes sociales. Principalmente atacó a Facebook, TikTok y a Twitter. Precisamente lo que sería Twitter y Facebook serían los más afectados actualmente. Principalmente porque se quiere quitar este monopolio y dividir y fragmentar técnicamente estas empresas para evitar todos los últimos escándalos que han tenido por el robo de información personal y información privada que se ha dado. En su momento nosotros hablamos también de lo que significó Cambridge Analytica, donde mucha información que se tenía a través de Facebook era captada por esta empresa y era utilizada con fines políticos. Claro, ellos también apoyaron a la campaña y posible elección del presidente Donald Trump.
Y bueno, en pocas palabras, lo que se está planeando de parte de esta representante es que estas empresas, como son Facebook y Twitter, puedan ser desarticuladas y de esta forma crear pequeñas empresas las cuales puedan dar oportunidad al crecimiento de la competencia respecto al rubro de las redes sociales. Sí, como tal, las potencias que se existen en el mundo dentro de las redes sociales son Facebook, Twitter y en su momento está apareciendo lo que sería TikTok. Precisamente estas tres, porque si hablamos de Facebook estamos hablando al mismo tiempo de Instagram y WhatsApp al mismo tiempo. Hay que tomar en cuenta y en consideración todo lo que representa esta red social, porque al mismo tiempo por el otro lado tenemos a un competidor bastante fuerte que sería Twitter, pero que no tiene en adquiridas otras empresas como lo ha hecho Facebook. Por otro lado tenemos a TikTok, que es una plataforma más de entretenimiento, la cual de la misma forma ha pasado y ha sido actualmente es la unión de dos plataformas diferentes que antes eran conocidas como Musical.ly y TikTok se han unido gracias a una compra. Estas empresas están más en el área, digamos, asiática, consolidadas allá, pero sí representan una competencia porque su posicionamiento a nivel mundial cada vez es más fuerte, sobre todo por los jóvenes y adolescentes. El detalle es la importancia que estas empresas formulan en el imperio de las redes sociales. Si hablamos de comunicaciones, obviamente que Facebook tiene la palestra. Si hablamos de importancia y relevancia, por alguna razón, Twitter es quien ocupa ese lugar, ya que varias personalidades, políticos, estrellas de cine y mucho más se comunican a través de Twitter. Lo hicieron más institucional la cosa. Y si hablamos de TikTok, es una red que en los últimos años ha mostrado que tiene una relevancia enorme, importante en la comunidad joven. Pero también es la misma necesidad de que las personas se comuniquen a través de estas únicas empresas que los ha llevado a posicionarse donde están. Porque aunque no me la crean, aunque muchas personas digan lo contrario, que podemos usar muchas más redes sociales, podemos ser diversos, la imagen no siempre es así. Siempre por alguna razón necesitamos la necesidad de comunicarnos, ya sea por uno de estos tres. Y lo más genial que se podría decir así es que estas plataformas nos brindan este servicio de forma completamente gratuita y a cambio estas mismas plataformas utilizan la información personal que pones en cada una de estas redes para fines comerciales como tal. No se pueden vender a las personas como tal, pero sí las preferencias que tienen, los gustos y todo esto es lo que se utiliza sobre todo. Más que todo como datos analíticos y de comportamiento humano. Sí, y precisamente es lo que les interesa a muchas marcas para promocionarse de forma adecuada. Pero Elizabeth Warren lo que precisamente está buscando es desmantelar no solamente las redes sociales, sino estos monopolios tan grandes como podrían ser Google y Amazon, porque realmente representan monstruos tecnológicos, los cuales están acaparando diferentes tipos de mercados. Amazon está actualmente en lo que serían las ventas a través de internet y la distribución de la misma, que realmente y ha atacado otros mercados que serían los mini markets, los supermercados, mercados inteligentes que están generándose. Ha atacado también el mercado del streaming a través de su plataforma Amazon Prime y cada vez está generando un monopolio bastante agresivo, lo cual es preocupante al mismo tiempo. Cuando hablamos de Amazon nos hablamos de prácticamente una de las empresas más grandes y el único referente a nivel mundial que se refiere a compras por internet. Y cuando hablamos de Google, nos referimos al buscador universal. Prácticamente muchas empresas que tenían programas de desarrollo de búsqueda han fracasado por la enorme desigualdad que es competir con el gigante de Google. Y también Google no solamente nos ofrece el servicio de búsqueda, sino tiene diferentes aplicaciones que se podrían denominar o herramientas que realmente de forma gratuita, algunas que son también de pago. Todo esto ha generado que sí tengan un gran monopolio y un gran poder de decisión en lo que respecta a la tecnología y el cómo se va a aplicar, porque el sistema Android es un claro ejemplo. Gracias al sistema Android ellos sí tienen el monopolio de las actualizaciones. Todo esta guerra sucia que ocurrió entre China y Estados Unidos se debió principalmente también a la preocupación que se tenían todos los clientes del mundo entero de las posibles futuras actualizaciones de los dispositivos Huawei. Imagínate, el monopolio es gigantesco el que se está manejando en Estados Unidos.
pero Elizabeth Warren nos quiere dar una visión supuestamente más agradable del futuro, pero al mismo tiempo estaría perjudicando a muchas personas que actualmente están trabajando en estas empresas. Y también podría ser que muchas de las aplicaciones y productos que realmente en este momento se nos ofrece de forma gratuita tengan que ser limitados y de pago, con la excusa de que ahora sí se va a poder proteger nuestra privacidad. Y muchas personas dicen que su privacidad no vale tanto como para pagar por ella, y otras que sí. Entonces están chocando los frentes demócratas, conservadores, con un frente más liberal y de izquierda. Entonces todo esto está generando un ambiente bastante tenso en Estados Unidos. Muchas empresas tienen miedo a las reacciones que van a tener los próximos candidatos y líderes de su país. A veces la diversificación de rubros no es la respuesta, ¿verdad? Obligadamente, una sociedad necesita referentes del tamaño de cómo son estas compañías. No solamente para dirigir el mercado, sino también para mostrar cada vez la importancia de las mismas. Ya que hemos tenido varios ejemplos de buscadores, redes sociales que han muerto en el intento de querer ser parte de este mercado. Y lamentablemente murieron, porque eran algunas muy buenas, pero siempre nos ha llevado a esa decisión. Es tan importante tener un referente como estos. Pero ¿realmente podemos vivir sin ellos? Los estándares de calidad que nos proporcionan, eso sería la base de todo el monopolio que manejan, porque cada vez estas grandes empresas siempre se buscan actualizar constantemente, ¿no? Y eso también voy a otro punto, porque varias redes sociales, o por lo menos varios productos, muestran ese estándar de calidad. ¿Y cuál es la respuesta de esos gigantes a ellos? Pues comprarlos. Y esto muchas veces ha generado problemas, pero al mismo tiempo ha generado que estas aplicaciones hagan un cambio significativo en su propia interfaz. Y esto ha sido bastante beneficioso, porque muchos de los productos no se podían mantener de forma independiente y de formato gratis. Pero mientras tanto, cuando son adquiridas por estos gigantes, sí, se podía mantener y era viable mantenerlo de forma gratuita. Así que estamos en un dilema aquí, en error de conexión, porque nos damos cuenta de que sí, están estas empresas teniendo un monopolio gigantesco, lo cual realmente es complicado de mantener, y al mismo tiempo está absorbiendo a la competencia constantemente, lo cual no es beneficioso para el mercado. Pero al mismo tiempo el tener este tipo de monopolio y de servicios hace que los servicios tengan que mejorar absolutamente siempre de forma continua. Otro punto aparte sería lo que es la calidad y la privacidad, que son dos puntos que hay que saber darnos cuenta y ver si nosotros estamos, independientemente como personas, dispuestos a sacrificar la calidad de un producto por apoyar algo innovador, reciente, nuevo, que puede ser que no tenga muchos usuarios. Y también si estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad con el fin de tener entretenimiento gratis. Bueno, lo más importante, como siempre digo, es tu comentario. ¿Qué es lo que te parece mejor? ¿Un mercado competitivo o también esta capacidad de las grandes empresas por mantener la necesidad de las personas? Vamos a pasar con otra noticia. Ahora nos vamos a México, porque esta semana se conoció un informe del Servicio de Administración de Empresas, conocido como la SAT, en México, quien acaba de revelar algunos documentos clasificados, los cuales revelan cierta carga de corrupción y perdonazo de impuestos tributarios a varias personalidades políticas, empresariales y celebridades. Y vamos a estar en terreno de polémica y parándula, ¿verdad? Bueno, es necesario porque durante ya 2 gobiernos seguidos en México había este perdonazo que se consideraba, era como un favor a un círculo, a una rosca que se podría denominar también, los cuales favorecían directamente a los amigos más cercanos o a personalidades que realmente en su momento sí hubieran aportado de forma significativa a la economía mexicana. Bueno, los mayores antecedentes vienen del 2007 al 2015, durante los gobiernos de Felipe Calderón hasta el presidente Enrique Peña Nieto. En un total, escuchen, de 2.074 millones de pesos, los cuales llevan más o menos 14 millones de dólares. Bueno, te hago una pequeña corrección, porque son 274.000 millones de pesos y adicionalmente eso por año se hubiera recaudado 14.000 millones. Entonces imagínense la cantidad de dinero que estaba circulando y que realmente no era cobrada por los impuestos locales. Muchas veces se quejaban que no había el presupuesto necesario para diferentes estados
¿Y quién lo tenía? Lo tenían muchos de esos artistas, este círculo de influencias que se tenía en México. No quiero levantar aquí arraigar la tragedia de las demás personas, pero México ha pasado por un 2018 horrendo, completamente, hasta más no poder. Y lo mismo pasó desde el año 2007 hasta el año 2015. Ha pasado varias situaciones en las cuales el país ha estado completamente en tragedias. Y se les perdona a las personas. Se les perdona esos impuestos que son monumentales. Ahora, el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, recalca que realmente quiere cambiar este tipo de monopolios y este tipo de corrupción e influencias en su país a través de suspender este tipo de condonaciones de impuestos a todas las celebridades y círculos de influencia que se tenían. Es una medida que sí, hay que valorar bastante, porque imagínate cuántas personas que vivían con un favor constante al Estado les está negando ese favoritismo. Ahora también, hasta cierto punto, gracias a las listas que se han presentado, va a haber una especie de línea de persecución a estas personas que realmente estaban y actualmente tendrían que deber mucho al Estado. Pero una vez que se termine esa condonación, realmente ahora sí, ya empieza a correr el tarifario de las deudas que tienen. Porque mientras estaba ese artículo firmado, simplemente no debía nada. Bueno, vamos a leer una lista de varios involucrados en estas investigaciones. El primero es la Comisión Federal de Electricidad. El otro es la Secretaría de Educación Pública. Un gigante comercial que es México, que es Productos Roche. El grupo Lala, que se encarga del rubro de productos lácteos. La Compañía de Servicios de Asesoría de Proyectos. El gobierno del estado de Michoacán, un gobierno local. La empresa Acerus. La empresa gubernamental, bueno, mejor dicho, el Banco Gubernamental Nacional del Comercio Exterior. La empresa y el corporativo Sabritas, que se encarga acerca de productos como snacks, más o menos. Pero, y aquí vamos a entrar en el campo de la polémica, porque no solamente son instituciones gubernamentales, ni tampoco empresas, sino también hay celebridades metidas en estos asuntos. Entre ellos podemos dar la lista de Juan Gabriel, José José, Paulina Rubio, Marco Antonio Solís, Benny Ibarra y Gloria Trevi. Entre los muchos que hay, realmente la lista es bastante extensa, en la que estas personas en específico tenían y participaban de una lista, precisamente valga la redundancia, en la cual estaban exentos de pagar impuestos, de cualquier tipo de impuestos. Y esto realmente son personas que tienen un gran poder económico, porque cada una de las realizaciones y actos que se realizan tanto con las empresas, con las celebridades, tiene un costo bastante significativo. Y esto generalmente se tendría que tener un impuesto a cada uno de estos. Y aquí vamos a entrar en otro punto, porque en muchos países siempre se ha debatido y se ha discutido que las celebridades o las personas que se dedican al arte no deberían pagar impuestos. Ahora esto sí, realmente, por ejemplo, en Argentina se existe un mínimo de pago que se tiene que hacer por los artistas, y no es precisamente por los artistas, sino es por el lugar donde hacen el espectáculo y no así las personalidades como tal. Entonces en Chile ya se existe un impuesto que tienen que pagar los propios artistas. Entonces vemos cómo hay esta disonancia en cada gobierno, que deben o no deben pagar impuestos. Ahora, reflexionemos, ¿es coherente que estos artistas paguen impuestos? ¿Por qué no sería realmente necesario si muchas veces el trabajo que realizan es más interpretativo? Bueno, yo voy por el lado de que todas las personas estamos sí o sí obligados a pagar impuestos. Si bien se puede decir que eso se basa en la capacidad laboral de una persona, hay varias, no solamente como el arte, sino hay varios rubros en los cuales no ameritan tampoco estar en esa categoría de consolidar o no pagar impuestos. Existen varios, pero el punto es de que todas las personas deberíamos hacerlo, no importa la posición en la que estemos. Y yo creo que es una forma interesante, pero también tiene que ser responsable el manejo que tiene cada gobierno sobre los impuestos, que es otro punto que hay que recalcar y resaltar, porque si bien es necesario el pago de los impuestos, cada país tiene una forma de cobrar los impuestos diferentes. Nosotros nos encontramos en Bolivia, lo volvemos a reiterar, y aquí existe un infierno tributario, porque lastimosamente los impuestos son demasiado agresivos. Y existen diversa cantidad de impuestos, tanto que sean para el Estado, para gobernaciones locales, para diferentes tipos de sistemas. Entonces todo esto genera
que haya una gran carga de impuestos, que las personas prefieran mantenerse en la clandestinidad para evitar los mismos. Y hay ejemplos en otros países, sobre todo en el continente europeo, donde muchos países han adoptado tener un límite en los impuestos que se pagan. Son impuestos bajos, son impuestos reducidos y no son tan amplios. Y increíblemente tienen una gran y mayor recaudación tributaria que los países en los que se cobra más y se tiene más impuestos. Imagínate cómo es el cambio de mentalidad según la sociedad. Ahora vemos que en México muchos de estos artistas estaban acogiendo, y tantas empresas gigantescas, monstruosas realmente, estaban acogiendo este tipo de sistema, este tipo de favoritismo con el gobierno. Y realmente en algún momento yo creo que no ha faltado algún descarado que ha salido a protestar. Entonces todo esto es realmente un círculo de corrupción que existía en México, y hay que aclararlo tal cual, porque es corrupción. Puede ser que el artista te guste o no, pero sí, estaba aportando a la corrupción, estaba apoyando a la inseguridad que existe en México, y aportando también a todo este sistema que muchas veces se critica tanto, porque se considera mucho a nivel internacional que uno de los países más peligrosos del mundo es México, precisamente por la alta índice de criminalidad, por los diferentes carteles que se encuentran ahí, y muchos de estos carteles pueden ser atacados gracias a una economía más sólida, en la cual tanto a las personas que están aportando en México se mejore la seguridad, y todo esto hubiera sido favorable con este tipo de impuestos. Exactamente. En todo punto tenemos que señalar que cualquier persona la cual tenga la capacidad de producir enormes cantidades de dinero tiene la posibilidad de pagar impuestos. ¿Por qué no lo hace? Ese es el detalle. No solamente empresas, no solamente grupos corporativos, no solamente instituciones gubernamentales, sino personalidades tienen la capacidad de producir dinero de enorme cantidad. Entonces pónganse la mano al pecho y digan: tengo que aportar con algo al país que me está dando todo, al pueblo que prácticamente de ellos nacieron. Ellos fueron quienes los produjeron como artistas, como personalidades. Así que es algo más que todo concientizador. La decisión ya está tomada. Espero que en los próximos meses se pueda hacer esta especie de investigación para todas aquellas personas que están evadiendo los impuestos. Y como quisiera que igual pasara aquí, pero bueno, no siempre se puede tener el mejor ejemplo. Vamos a pasar a la última noticia de la semana, la cual nos habla acerca del desequilibrio que está pasando el gobierno de Perú. Si no les recuerdan, esta misma semana el presidente Manuel Vizcarra acaba de cerrar el Parlamento. Esto en decisión El Congreso. Esto en decisión como una medida para frenar el alto índice de corrupción que existía entre las filas de los mismos representantes. Pero la situación se volvió mucho más crítica cuando el Congreso, al mismo tiempo que él estaba promulgando esta instauración para cerrar el lugar, el mismo Congreso estaba relevando de sus obligaciones al presidente Vizcarra para darle lugar a su vicepresidenta, y que ella esté como nueva figura líder del país. Así que hoy en día Perú está viviendo un hueco legal enorme, ya que las decisiones del presidente Vizcarra tendrían que comenzar desde mediados y pasando 4 meses de su decisión, pero la decisión del Congreso lo relevaba de su cargo presidencial, lo cual hace una decisión y una situación demasiado crítica. Realmente muchos expertos se están debatiendo, sobre todo entre la constitución política existente en Perú y también el cómo ha procedido tanto el presidente como el Congreso. Realmente el círculo de influencias que se denuncia en Perú es bastante grande, porque existe una mayoría que pertenece a la ideología fujimorista, como se la conoce. Y el detalle es de que este partido, esta consigna política que apoya al presidente Fujimori por mucho tiempo es contraria a la posición que ocupa el presidente Vizcarra, que si no lo sabían, él era un vicepresidente antes de posicionarse en el puesto que está actualmente. Y todo esto ha generado una discusión, porque dentro del próximo año se tienen previstas unas elecciones. Al mismo tiempo que el Congreso haya tomado esa decisión de destituir al presidente Vizcarra, a la par que el presidente Vizcarra estaba dando una declaración, un discurso público en el que estaba cerrando por completo el Congreso, y a la vez que cerraba y cerraba el Congreso, estaba despidiendo a todos los congresistas que se encontraban ahí,
porque según la Constitución política, para destituir y disolver el Congreso, dentro de los próximos 4 meses se tiene que realizar una elección en la cual se elijan a los nuevos representantes dentro del Congreso. Pero durante los últimos años tiene una historia bastante peculiar el Congreso de Perú, porque existe esta rosca de poder que se podría denominar, porque sí, amamos las roscas en error de conexión, y precisamente el mundo político también lo ama. Y hemos visto como Perú, durante los últimos años, el Congreso ha sido uno de los pilares fundamentales en los que se ha dado mucho favoritismo, se ha visto manchada por corrupción, pero al mismo tiempo hay ápices de esperanza, y es realmente una dualidad constante en la que se está luchando, porque también el Congreso es el que ha abierto la investigación a la empresa Odebrecht, la cual está siendo ampliamente perseguida en toda Latinoamérica. Pero el problema se presenta aquí, que una vez disuelto el Congreso, todas las áreas de investigación de corrupción que se estaban haciendo actualmente quedan disueltas al mismo tiempo. Entonces esto generaría un retroceso en la investigación judicial que se estaba dando a diferentes temas que realmente son de vital importancia en este momento, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica. Ahora, al mismo tiempo vemos como ese ego que se podría tener dentro del Parlamento y también dentro del Congreso como tal, eran tan soberbios que al mismo tiempo como han llegado a pensar de que si el presidente ahorita nos quiere disolver el Congreso, nosotros lo disolvemos antes a él. Y en menos de 12 horas, durante este 30 de septiembre, se disolvió el Congreso, se destituyó al presidente y se nombró a una nueva presidenta, que en este caso era Mercedes Araoz, que era la vicepresidenta del presidente Vizcarra. Entonces ella, inmediatamente el Congreso destituye en sí al presidente Vizcarra. La primera elección que se tenía que tomar era poner al vicepresidente, y ella aceptó el cargo. Entonces esto también representa una traición a su propio partido político por parte de Mercedes Araoz, por simplemente el hecho del poder. Entonces, ¿cómo la política se está manejando en Perú? Bueno, hay varios factores que tenemos que decir, principalmente por parte del Congreso, ya que Perú ha sido metido en situaciones demasiado complicadas desde la caída del presidente Fujimori, y también por la importancia y relevancia que tomó su hija años después. Bueno, en estos hechos de investigación y de paso con la investigación del caso Odebrecht, el Congreso siempre ha estado metido en una especie de... en un intento para cubrir todas las personas involucradas en diferentes sucesos que han sucedido alrededor del país. El punto es, ¿quién gobierna actualmente Perú? Estamos en un dilema porque realmente hay un grupo bastante grande de la población que está apoyando la decisión del presidente Vizcarra. ¿Y que apoya a Vizcarra? Y que realmente ha visto que todas las medidas que se ha tomado desde que él ha asumido el cargo son correctas y buscan renovar la justicia en Perú. Muchas de ellas están completamente de acuerdo con la disolución del Congreso, pero hay otra parte que realmente es un poquito más conservadora, se lo podría denominar, la cual está mostrando una negativa y que está diciendo que el Congreso sí, o sea, ya lo ha despedido, y no quieren reconocer que el señor Vizcarra sigue siendo el presidente. Y están apoyando a la señora Mercedes Araoz. Entonces esto está generando una división, la cual actualmente muchos estadistas y expertos en la política están viendo y dando sus puntos y críticas, porque todo esto tiene que apuntar a que evitar una crisis, evitar conflictos políticos dentro de la misma ciudad que se está viviendo en Lima. Entonces todo esto y sociales, porque esto va para un conflicto demasiado fuerte, y en mis palabras, viendo la situación, podría verse la misma situación que se vio en Venezuela. También hay que ver que las Fuerzas Armadas no han tomado parte en ninguno de estos, porque realmente no ha sido como se lo catalogaba por parte de la oposición del presidente Vizcarra como un acto de dictadura. Porque si bien se tiene antecedentes de que el presidente Fujimori, cuando él realizó este increíble acto ya en la década de los 90 para
como un acto dictatorial y escaparse posteriormente a Japón, primeramente disolvió el Congreso y a través de lo que serían las Fuerzas Armadas utilizó y cayó a los medios de comunicación para que realmente no se diera las noticias de forma acertada, y posteriormente a eso huyó y generó todo un conflicto dentro de su país. Pero no, el presidente Vizcarra simplemente dio un discurso formal ante los medios de comunicación. En ningún momento incitó a la violencia por parte de las fuerzas militares, las fuerzas armadas, para nada. Y simplemente él quería continuar y dentro de los próximos 4 meses hacer la elección del Congreso. También hay que decir que las decisiones del presidente Vizcarra fueron completamente legales y acordes a la Constitución, ya que esta noticia de su decisión de disolver el Congreso no la tiene de la noche a la mañana, sino desde el año pasado él ya estaba manteniendo la primera llamada de atención al Congreso. Y esta fue la segunda. Y obviamente según lo que sería la carta magna que tienen dentro de Perú, la constitución política, dicen que a estas dos, como se podría decir dentro de esta plataforma de YouTube, 2 strikes y tienes la responsabilidad de poder directamente desintegrar el Congreso. Porque este segundo strike que ha cometido muchos, está el debate de que en este segundo, supuestamente el Congreso había aceptado de forma tácita, o sea, de forma escrita, lo que el presidente había llegado a mandar. Pero al mismo tiempo, de forma escrita sí, pero en la práctica habían desobedecido. Entonces, de forma escrita aceptaron la elección del nuevo tribunal constituyente y a las personas que tenían que formar parte de ellas, porque el Congreso de Perú quería meter, o sea, por voluntad de ellos, por la mayoría absoluta que representaba parte de este fujimorismo que existen allá, presentar y meter a 2 candidatos que realmente el presidente consideraba que no deberían estar ni tenían los méritos necesarios para formar parte de este tribunal. Pero como a discutirse este tema, ellos lograron meter a uno cuando se les negó que se tenían que tomar a ninguno de estas personas en el cargo. Entonces, de forma escrita, el Congreso aceptó, no vamos a meter a ninguna, pero de forma práctica sí metieron a una. Entonces, por eso sí se cumplen los 2 strikes. Pero esto por eso está en un debate constante, sobre todo en Perú, porque realmente en la práctica sí no hicieron caso. De forma escrita sí. Entonces, por eso también se existe este dilema de que si existieron realmente los 2 strikes. Pero obviamente es muy claro, sí lo hicieron, cometieron esta falta y que realmente sí es coherente que se desintegre el Congreso. Ahora, otra noticia también que podría ser relevante es que el Congreso, en el momento que destituyó al presidente Vizcarra, estaba todavía en las facultades del poder, porque una vez el presidente da el discurso presidencial en donde da una noticia, la promulgación de algún nuevo decreto, todo esto tiene que pasar y ser publicado en el diario El Peruano durante la noche para que tener validez desde el día siguiente a la misma. Tomando este pequeño vacío y hueco legal, los congresistas aprovecharon y lo destituyeron antes de que pase todo esto y pusieron en el cargo a su vicepresidenta. Entonces, por eso el dilema es tan grande que está ocurriendo en Perú, porque el desequilibrio del poder que se está viviendo es bastante grande, bastante significativo, y realmente es un ejemplo de los huecos legales que existen en Latinoamérica, porque muchos países estamos en una situación parecida, podríamos llegar a ella tranquilamente, porque realmente la forma en que han sido redactadas muchas de las constituciones es una simple copia barata de Estados Unidos o de la Revolución Francesa en algún momento. Ese es el punto crítico, que es una copia de la Revolución Francesa, la Constitución de los Derechos Humanos. Dios, es completamente absurdo arraigar algo que funcionaba para la época moderna, porque actualmente estamos en otro índice, en otra forma de vida. Y al mismo tiempo mantener ese estándar, porque realmente cada sociedad funciona y se ejerce de diferente forma. El pensamiento mismo cambia, el comportamiento también. Entonces todo esto tendría que ser tomado en cuenta, y por reales expertos en sociología y tanto en política, todo esto se tendría que hacer un estudio, y un estudio no descuidado, que por ejemplo la mayoría de las constituciones políticas son aprobadas en menos de 6 meses. Realmente se tendría que tardar un mínimo de 4 años en redactar, en buscar todos los huecos legales, en disponer las nuevas leyes que se van a hacer, porque en base a esta carta magna que tiene cada país se hacen todas las leyes, los códigos de procedimiento penal, fiscal,
Todo esto tiene que ser tomado a detalle y con sumo cuidado para no afectar a ninguno, para que no exista un hueco legal, y por expertos, no por personas ignorantes que realmente no saben ni siquiera qué están haciendo en ese cargo, porque eso también es otro punto que es una verdadera lástima, el favoritismo que existe en la política. Vemos que muchos de esos políticos, entre ellos, son muy buenos amigos, pero ninguno de ellos tiene una capacidad real e intelectual para guiar y sujetar la presión política en la que tienen que estar, y por eso simplemente deciden no hacer nada. Imagínate, es muy importante reflexionar en esto, porque muchos países este año, por ejemplo Guatemala y Bolivia, también se están encontrando en elecciones. Esto hay que mirar al futuro realmente, y hay que ver que tanto los diputados y senadores, de acuerdo al país, o las personas que llegan a representarles en el Congreso, que son elegidas, tienen que tener características intelectuales y también emocionales para poder guiar al poder y poder mantenerse ahí y poder solucionar los problemas que tiene cada país, porque si no, no sirven de nada, simplemente están ahí calentando un asiento muy caro. Bueno, también tenemos que hablar acerca de la calidad de representantes, ya que en varias situaciones no se llevan a los mismos representantes que viven en ciertos distritos o en ciertos municipios. Se lleva solamente, como dice Maniac, al compañero de turno. Y hay varias situaciones donde incluso varios representantes en nuestro Congreso de Bolivia se han quejado de que representantes de ciertos distritos no viven ahí. Ellos viven en otra parte o incluso en otro departamento, y por alguna razón están representando ese lugar. No, este trabajo tiene que ser mutuo entre las personas, entre profesionales, personas con un alto nivel de sociología, inteligencia emocional, pero también con los representantes auténticos de cada lugar al cual se va a referir esa situación. Bien, Perú está viviendo hoy en día una especie de conflicto, y todo debido a huecos legales en su constitución, todo debido a una especie de truco que sucedió por medio del Congreso y el presidente. Así que en los próximos meses esperemos que Perú pueda arreglar esta situación, pueda mediar de la mejor manera para evitar la violencia, porque estamos a puertas de vivir un conflicto en Perú por medio de la sociedad civil, lo cual no queremos. Y realmente lo que no ayuda son estos grupos de oposición que siembran más el caos, la incertidumbre, porque todo esto trata de llegar a fines políticos, se tratan de realizar lo que se ha denunciado también como golpes de Estado. Todo esto es una articulación de diferentes movimientos sociales, sindicales, los cuales quieren ver su beneficio propio y no el beneficio del país, cosa que hay que saber diferenciar. El beneficio mayor es del país entero, lo que ayuda a la sociedad entera, no a un grupo en específico, no a un sindicato. Tiene que ser todo realmente equitativo y tiene que haber un equilibrio en el poder, porque lo que está pasando en Perú viene ya durante años, un desequilibrio total, que principalmente el Congreso sostenía un poder tan grande que el presidente no podía solventarlo realmente. Mucho de lo que se está viviendo es consecuencia de los años anteriores, de un mal manejo y sobre todo de este ego que se ha ido generando principalmente en el Congreso. También tenemos que hablar acerca de la diversificación de partidos y fuerzas políticas dentro del Congreso. Porque, ¿por qué sucedió esta situación? Porque la mayoría de personas que estaban dentro del Congreso peruano pertenecen a una línea política, en este caso, apoyar a las decisiones del fujimorismo, como se dice. Y es lo que va a pasar en varios países si es que se tiene una fuerza política, un ente político dentro de las filas del Congreso. Lo mismo va a suceder. Se tienen que diversificar por diferentes líneas, por diferentes partidos y por diferentes ideologías políticas. Mientras más diversa, mejor. Y realmente hay que ver y hay que tomar en cuenta los diferentes grupos que existen en cada sociedad, porque existe una direccionalidad, una especie de parcialización con grupos específicos, con personas específicas de ideologías específicas. No, realmente así no se convive en el mundo. Personas similares o completamente iguales no existirían realmente. No somos robots, cada uno tenemos diferencias, cada uno tenemos una forma de pensar diferente, y llegar en consenso y solucionarla principalmente con el diálogo y de una forma participativa entre todos, fomentando el buen trato y el buen vivir entre todos, que realmente cada una de las personas tenga los mismos derechos y no se puedan ser vulnerados de ninguna forma, y a los grupos vulnerables realmente darles los beneficios necesarios pero no pasarnos del mismo.
es una maraña de cosas que es complicada de solucionar, pero simplemente a través del diálogo se la puede hacer, a través de la inteligencia emocional. Y si no sabes qué es inteligencia emocional, te invitamos a que te pases por la entrevista que realizamos a Luis Muñoz, el cual nos da un vistazo realmente completo. Y bueno, finalizamos el día de hoy. Gracias por escucharnos y gracias por compartir esta unión de ideas que tuvimos acerca de los hechos más relevantes de esta semana. Muchas gracias por ser parte de Error de conexión. Nos vemos a la próxima.